El maestro Ali Karami Ruiz, coordinador del Comité de Salud de DIAC OCDE. Ali Karami Ruiz supervisa las relaciones con nuestra red global de miembros. Dirige el trabajo sobre salud, políticas laborales y de empleo, así como también las comunicaciones, y coordina el programa de participación estratégica de Friends and Business de la OCDE. Anteriormente, trabajó en asuntos públicos y políticas de salud global en la Asociación Comercial Global, que representa la industria farmacéutica basada en la investigación. Trabajó en estrecha colaboración con agencias especializadas de la ONU y gobiernos en entornos multilaterales. Las experiencias anteriores incluyen el trabajo en comunicación de crisis, asuntos internacionales para una amplia gama de sectores comerciales. Ali tiene una maestría en el Instituto de Génova y un BA en francés con altos honores y estudios internacionales de Davidson College en Carolina del Norte, Estados Unidos. Se incorporó a la OCDE en 2013, habla inglés, francés y español con fluidez y también ha prestado su voz para fines de difusión. Adelante, maestro. Sea usted bienvenido. Muchas gracias y es un gusto estar con todos ustedes hoy a través de este medio digital. Espero me escuchen bien. Bueno, creo que el tema de salud digital es un tema muy obvio, pero me gustó mucho la última pregunta que le hicieron al maestro de por dónde empezar, porque creo que es exactamente el tipo de pregunta que todo el mundo tiene en su cabeza hoy en día a raíz del COVID. Y yo tendría tres perspectivas que me gustaría compartir con ustedes, pero bueno, obviamente, antes de ir a esas tres perspectivas que tengo en la salud digital, en este nuevo orden económico y también yo diría un nuevo orden de salud, sí me gustaría explicarles un poco de contexto de quiénes somos para mejor explicarles nuestras perspectivas. Business at OECD representa al sector privado y a los empleadores, a los patronatos de los países OCDE y más allá. Entonces, si ustedes toman a la Coparmex y la multiplican por 55, esa es nuestra estructura global, representando a más de 7 millones de empresas. Y a través de los Coparmex del mundo, el sector privado puede participar en las discusiones de la OCDE, las cuales tienen una incidencia directa en las políticas públicas que se implementan a nivel local y nacional. Y eso también vale en el área de salud y también en el área de digitalización. Son dos áreas donde la OCDE realmente ha abierto un espacio de discusión y un espacio de comparación de políticas públicas donde los 37 gobiernos de la OCDE, incluido México, vienen a intercambiar ideas, a ver qué políticas públicas funcionan, qué políticas públicas no funcionan y cuál es el tipo de coordinación más allá de un nivel nacional que habría falta que organizar para precisamente avanzar. Entonces, obviamente, lo que hemos visto a raíz de la crisis del COVID-19 es que en todo lo que es el área de salud, a nivel global, a nivel empresarial, hemos visto una serie de cambios y transformaciones, las cuales la pandemia solamente ha vuelto más obvios, más visibles y que se han exagerado. Entonces son cambios que, como ustedes lo conocen muy bien, son demográficos, son cambios en las preferencias de los pacientes y son cambios también que vienen siendo impulsados por la digitalización. Entonces, para que uno se pueda adaptar a estos cambios y no solamente se sufran de ellos, tenemos que encontrar la forma en la que las políticas públicas van a acompañar esos cambios y van a poder enfrentarlos de forma a que se mejore la salud, de forma a que se puedan crear nuevos empleos a través de las tecnologías digitales y que podamos crear un futuro post-COVID donde la salud digital sea la prioridad número uno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, bueno, obviamente necesitamos como organismo que representa a todo tipo de empresas, no solamente las digitales, no solamente las grandes, pero también las pymes, necesitamos tener una coordinación estratégica, tener un diálogo estratégico con los gobiernos para poder
ir hacia adelante. Entonces, ahí sí es donde podemos entrar directamente a lo que es nuestra perspectiva en cuanto a salud digital y algunas recomendaciones que tenemos en la materia, sabiendo que la OCDE como organismo, aún antes del COVID, ya sabía exactamente cuál eran el tipo de retos y oportunidades que vienen con toda esta ola de innovaciones y esta ola de cambios que tiene que ver con lo digital. Entonces, nuestro rol es trabajar con Coparmex, trabajar con los miembros de Coparmex para poder aportar no solamente el punto de vista mexicano, pero el punto de vista de las empresas a nivel global, para que los gobiernos de la OCDE y para que la OCDE, como organismo internacional, pueda propulsar el tipo de cambios, pueda propulsar el tipo de políticas públicas que nos permitan a nosotros no solamente como empleadores, pero como innovadores, poder ir hacia adelante. Entonces, ¿cuál es el panorama de la salud digital el día de hoy? Bueno, lo que hemos visto a través de todo el tipo de cuarentenas que se han impuesto en varios países en fechas no alineadas, pero si ha habido algún denominador común en el 2020 es la cuarentena generalizada. Hemos visto que las tecnologías, incluida la telemedicina y la teleconsultación, han crecido de forma exponencial y eso se ha vuelto aún más obvio en Europa. Les doy un ejemplo que es el número de teleconsultaciones en Francia, que es el país de nuestra sede, de donde les hablo hoy. Se fue durante la cuarentena en Francia entre marzo y mayo de este año, se fue de 1,000 a 100,000 teleconsultaciones por día. Es algo que yo me acuerdo tener la conversación con los antiguos ministros de salud en Francia, que me decían que era imposible pensar que los doctores tendrían la capacidad, que los pacientes tendrían la voluntad y que la infraestructura y el ecosistema, me decían, es imposible que se adapte esto de forma tan rápida. Y me ponían muchos peros y me decían, es que nunca va a pasar. Y lo que vimos fue que en ese tipo de crisis sanitaria, vimos que esto, lo que nos decían era imposible, se volvió posible. Entonces, ¿qué aprendimos de esto? Que las cosas, ya la infraestructura estaba ahí y que la adaptabilidad del paciente es más grande de lo que pensábamos, la adaptabilidad del cuerpo médico es más grande de lo que pensábamos. Obviamente hay retos, obviamente hay oportunidades, vamos a discutirlas en algún momento, pero creo que esta cifra, pasar de 1,000 a 100,000, nos enseña que hay mucho potencial. Entonces, para mí, la pregunta que se las dejo un poco para reflexión durante el día de hoy y durante los siguientes meses es, ¿cuál es el tipo de tecnologías, cuál es el tipo de innovación que ya tenemos con nosotros, pero que desafortunadamente no hemos implementado, no hemos puesto en marcha por una falta de coordinación, por una falta de diálogo? Entonces, nosotros vemos estas tecnologías digitales, incluyendo, por ejemplo, la inteligencia artificial, todo lo que sería el software que utiliza la inteligencia artificial, todo lo que nos puede ayudar a monitorear cómo las enfermedades infecciosas y también las no transmitibles, de qué forma nos están ayudando esas tecnologías a diagnosticar más rápido, a diagnosticar mejor, con más precisión. Entonces, todo ese tipo de herramientas, lo que hemos visto es nos ayudan a poner los recursos de una forma más eficiente. Creo que es un tema muy importante en países como México, donde siempre tenemos una conversación, sobre todo en el nivel de salud, donde siempre estamos contra la pared por falta de recursos o por tener escasos recursos, donde siempre se nos pregunta cuál es la prioridad. Sí, sabemos que hay mucho que hacer y hay poco presupuesto para dar abasto. Entonces, creo que ahí es uno de los primeros mensajes que yo sí me gusta dar, me gusta compartir con las autoridades públicas en los gobiernos OCDE, es todo lo que es digital nos puede llevar a tener un mejor uso de recursos. Entonces, cosa número uno. Entonces, obviamente, este tipo de opciones también ayudan a aumentar el acceso para lo que sería la salud para los ciudadanos, para las poblaciones que en algunos países siguen en cuarentena general
y también para minimizar el riesgo de aumentar el nivel de contagios entre las poblaciones y entre los profesionales de salud. Y creo que aquí llego a mi segundo mensaje. Creo que todos ustedes podrán relacionarse con ese mensaje, que es de qué forma podemos utilizar las tecnologías digitales, de qué forma podemos ver a las tecnologías digitales como un detonador de lo que yo llamaría en inglés la alfabetización de la salud, que es de qué forma nosotros a través de esas herramientas digitales podemos ayudar a que el paciente e inclusive aquellos que rodean al paciente se informen mejor y por consecuencia actúen mejor. Entonces, aquí lo que nosotros utilizamos como nuestro mero mole, como diríamos en México, como organismo patronal ante la OCDE, es elaborar el tipo de peticiones hacia los gobiernos que puedan dar un panorama exacto acerca de qué es lo que necesitamos como sector privado, qué necesitamos como sector salud cuando trabajamos con los otros stakeholders para poder llegar, para poder alcanzar esos objetivos, tomando en cuenta los retos que tenemos, porque la salud digital, obviamente, lo estaremos platicando mucho hoy, hay mucho potencial, hay mucha oportunidad, pero también hay muchos retos. Entonces, el enfoque en esas tecnologías también nos ha dado un poco de luz acerca de qué es lo que hace falta en el marco que sea institucional, que sea legal, qué es lo que hace falta para poder acelerar la transformación digital de la salud y qué es lo que hace falta para construir una infraestructura técnica cuando en los países no la existe o no está bien implementada, y cuáles son las medidas para asegurar que el registro y el manejo de datos se haga de forma adecuada. Creo que es una conversación que ya es muy, si no madura, ya está presente en todos los países de la OCDE. La OCDE tiene herramientas. Por ejemplo, ellos han desarrollado a través de una colaboración, obviamente, con gobiernos y también con el sector privado, a través de nosotros como Business at OECD, ellos han desarrollado una recomendación acerca de la gobernanza de los datos de salud. Entonces, esta recomendación, que es muy breve, son lineamientos que ustedes la pueden encontrar en la página web de la OCDE y también en nuestra página de Business at OECD. Son 4 páginas donde indican cuáles son los lineamientos que cada gobierno debería seguir para asegurarse que los datos estén bien manejados, para que todos los que utilicen y todos los pacientes puedan tener un mejor uso de sus datos a través de salud digital. Lo que nos hace falta es implementar. Entonces, ya tenemos el marco, ahora hace falta ir ahí. Entonces, para llegar ahí, y a través de todo lo que está pasando con COVID-19, creemos que hay 4 recomendaciones que deberíamos seguir activamente en cada uno de los países de la OCDE y trabajarlas con los gobiernos. La primera es acelerar cualquier tipo de iniciativa para ayudarles a los Estados miembros, incluido México, a construir precisamente, como les comentaba antes, esta infraestructura técnica apropiada y este marco regulatorio para poder establecer lo que nosotros llamamos en inglés un espacio de datos de salud que pueda permitir, obviamente, más interoperabilidad, un mejor va y viene de datos entre aquellos que los producen, aquellos que los guardan, asegurarse que todo el ecosistema de salud pueda tener una mejor plataforma para prevenir y tratar las enfermedades. Y también mejorar todo lo que sería el acceso a Internet para poder dar abasto a aquellos que podrían tener teleconsultaciones. Creo que eso es muy importante. La segunda recomendación es analizar las formas en las cuales se puede recompensar este tipo de soluciones digitales. Creo que eso es un tema muy importante porque se habla mucho de innovación en discusiones políticas de un lado, pero luego se habla del costo de innovación y creo que tenemos que juntar esas dos discusiones y poder
analizar, y creo que aquí la OCDE nos puede ayudar, o por lo menos nosotros creemos que la OCDE tiene un rol analítico para llegar ahí, es de qué forma se pueden recompensar esas soluciones como la telemedicina, como las teleconsultaciones, cualquier otro tipo de soluciones digitales de las cuales empezamos a hablar, de repente escuchamos que si hay una app en las noticias que puede ayudar, que si hay una tecnología. Se escucha mucho de esa innovación, de ese tipo de innovaciones, pero se escucha muy poco de cómo se van a adoptar, de qué forma el gobierno las podría financiar. Y esto incluiría de qué forma se puede reembolsar esto como parte de lo que llamaríamos a nivel OCDE, de qué forma se podría reembolsar este tipo de tecnologías como parte de la reforma de los sistemas de salud, que es un tema muy importante y creo que si ya lo teníamos un poco retrasado antes de COVID, COVID nos ha demostrado que eso tiene que volverse aún más prioritario. La tercera es explorar de qué forma todo lo que son los registros electrónicos de salud en los países donde ya existen, o en los países donde ya se está empezando a poner en la mesa ese tipo de iniciativa, pueden ser utilizados de forma amplia e utilizados para asegurarnos que tengamos el tipo de seguridad en las redes hospitales y en las redes de salud. Y la cuarta es acelerar un poco la implementación de todas las soluciones para que estas se puedan volver más interoperables. Creo que ya estamos en el 2020. Desde nuestro punto de vista, se nos hace una oportunidad perdida cuando vemos que el médico general no tiene acceso o a lo que el médico especialista va a ver de un mismo paciente. Hay pérdida de tiempo, hay pérdida de dinero para todos, hay un riesgo de diagnosticar mal una enfermedad si el doctor no tiene acceso al historial del paciente. Entonces, aquí tenemos que ver de qué forma podemos trabajar estrechamente con gobiernos, de qué forma podemos trabajar estrechamente con todos los actores de salud para asegurarnos que la interoperabilidad sea una realidad en los próximos 2 a 5 años, obviamente dependiendo del país, dependiendo de la infraestructura, pero eso es muy importante. Entonces, creo que todo esto, y bueno, lo podemos platicar un poco más después, todo esto se puede resumir en 3 goles, 3 objetivos que la salud digital debería ayudarnos a alcanzar colectivamente. 1, ver la salud digital como una fuente de empleo, ver a la salud digital como una fuente de aumento de la productividad. Número 2, mejorar la salud de los pacientes, simplificar procesos que hoy en día son complejos, pero que se podrían hacer de forma un poco más simple, de forma un poco más directa. 3, impulsar la innovación, impulsar de qué forma, como lo acabamos de comentar, la interoperabilidad debería ser una prioridad para todos. Identificar en los países, y en el caso de México, tener una discusión muy honesta, cuáles son los obstáculos y de qué forma se puede trabajar con las autoridades para mover esos obstáculos e ir hacia adelante. Entonces, todo esto tiene mucha incidencia en lo que nosotros hacemos con la OCDE, porque el hilo común de esos 3 objetivos es la regulación. ¿Cuál va a ser el tipo de regulación que nos va a impulsar hacia adelante? Y lo que yo siempre digo es, muchas veces hablamos mucho de lo que es la industria 4.0, pero muchas veces las políticas públicas están en 1.0, entonces tenemos que ver de qué forma vamos a reducir el espacio que hay entre el mundo de la innovación, que puede ir muy rápido, y el mundo de la regulación, que a veces puede ir lento, o cuando va rápido no toma en cuenta cuáles son las perspectivas de los actores de salud para que este tipo de regulación nos pueda llevar hacia adelante. Entonces, bueno, yo voy a cerrar ahí para que tengamos tiempo de tomar preguntas y respuestas. Obviamente no les hablé mucho de lo que hacemos de nuestro día a día con la OCDE y con nuestros miembros, pero estamos aquí a sus órdenes y por supuesto disfrutamos mucho de la colaboración estratégica y tan activa que tenemos con Coparmex y con los miembros de Coparmex, que son los únicos que tienen en México el poder de representar los intereses del sector privado mexicano
ante las discusiones que tenemos todos los días con la OCDE en sector salud, en sector digital, pero en muchos otros más. Así que muchas gracias y le regreso la palabra para preguntas y respuestas. Maestro, ¿puede facilitar al gobierno nacional para incentivar la implementación de esta agenda de salud digital? A ver, es una muy buena pregunta. Creo que aquí hay dos respuestas a la pregunta. Uno es, la OCDE ya lo está haciendo, y eso a nosotros como sector privado nos da mucho gusto, lo está haciendo a través de todo el tipo de análisis que converge a todos, que trae a los 37 países a la mesa para discutir si hay obstáculos, si hay vallas que nos impiden avanzar. ¿Cuáles son esas vallas? ¿Cómo se pueden quitar? ¿Cuáles han sido los obstáculos para quitar ese tipo de vallas? Entonces, la OCDE ya lo está haciendo y ahí muchas veces lo que le hace falta a la OCDE y por la razón por la cual nuestra colaboración es importante es darles el punto de vista del sector privado, de ver cómo lo vemos nosotros desde el punto de vista de hospitales, cómo se ve desde el punto de vista de innovadores, cómo se ve eso desde el punto de vista de pymes que están desarrollando nuevas soluciones. Eso ya forma parte de nuestra colaboración de la OCDE. Pero la segunda parte de la respuesta, que es algo que queremos que la OCDE organice, que sea la OCDE la que haga que varias agencias gubernamentales se abren, es precisamente eso, es romper las paredes que muchas veces hay entre, y no le echo la piedra a nadie, pero esto es algo que como sector empresarial lo decimos de muchos países, muchas veces el Ministerio de Salud no se habla tanto o tan frecuente como debería con el Ministerio de Finanzas, con el Ministerio de Economía, con el de Empleo. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora en COVID? Que todo está interrelacionado. Entonces, una política pública inteligente, y sobre todo en el caso de COVID, solamente tendrá sentido si ha sido concertada con los otros actores que también serán impactados y que también impactarán lo que pasará en el sector salud. Entonces, yo lo que veo todos los días y cada día hay un nuevo reto, y sobre todo en salud digital hay mucho por hacer. Se habla mucho de salud digital, muchas veces no se entiende mucho cuáles son las oportunidades. Creo que hablamos de forma un poco muy negativa de cuáles son los retos que vienen con salud digital. De repente hay mucho discurso de miedo a través de las nuevas aplicaciones, de las nuevas tecnologías. Entonces creo que primero tenemos que tener una conversación honesta con todos los actores gubernamentales para ver de qué forma podemos impulsar la salud digital todos concertados. Perfecto, doctor. Muy interesante la perspectiva. Tenemos otra pregunta y es si es a través de la OCDE podemos convocar a todos estos actores. Sí, bueno, uno de los elementos que nos hemos dado cuenta en los últimos 7 años es la OCDE siempre ha tenido vamos a decir, un gusto particular por el tema de salud. Y inclusive muchos gobiernos, cuando la OCDE empezó a trabajar en temas de salud, los gobiernos decían, ¿por qué la OCDE trabaja en sector salud cuando existe una Organización Mundial de la Salud que trabaja también en salud? Entonces, ahí nosotros hemos defendido el rol que tiene la OCDE trabajando en el sector salud, al mismo tiempo que le pedimos que tenga una visión pluridisciplinaria en cuanto al tema, y que es precisamente, es eso, es la OCDE tiene la capacidad de traer las disciplinas del sector económico, del sector finanzas, del sector de inversión, para entender a la salud más allá de un costo que habría que reducir. Y lamentablemente hoy en día muchas discusiones ven a la salud como, y inclusive si ustedes analizan los presupuestos gubernamentales de varios países, la salud siempre llega al final. Entonces, si seguimos viendo a la salud
como un costo que hay que reducir. Para nosotros eso ya era obvio antes de COVID, porque, por cierto, tenemos un reto que nos va a llegar en algunos años si no hacemos nada, que es la resistencia antimicrobiana. Entonces, nosotros antes de COVID ya veíamos que la salud no se podía ver como un costo que reducir, pero como una inversión. Sobre todo si tomamos el panorama de hoy en día, que es la mayor parte de lo que sería la morbidad y la mortalidad en países OCDE vienen a través de enfermedades no transmisibles. Y el 50% de esas enfermedades se pueden prevenir. Entonces, si uno toma a las inversiones de salud, a las políticas públicas de salud como una inversión que nos va a mantener más saludables, entonces vamos a ganar. Y de la misma forma, ahora que tenemos esta amenaza muy real, que son las enfermedades, las pandemias, las enfermedades comunicables, transmisibles, tenemos que apostarle a que todo el mundo adopte un lente, un foco diferente a la salud. Y sí, creemos que la OCDE lo puede hacer, pero necesitamos colaborar más, necesitamos pedirle a la OCDE misma que junte las otras áreas de forma más seguida, y ese es uno de los mensajes principales que todos los años impulsamos a través de los foros que organizamos, como este tan excelente que están organizando hoy. Organizamos lo mismo a nivel anual, a nivel global. Entonces, sí contamos mucho con sus insumos y con su participación para asegurarnos que la OCDE sí pueda llegar a ese objetivo. Pero la respuesta es un sí muy contundente. Sin duda, maestro, tenemos mucho por hacer y qué bueno que coincidimos varios en esta visión. Ya para finalizar, ¿de qué forma puede esta agenda nacional abonar a cumplir con los objetivos de la OCDE? Yo creo que, bueno, esa es mi pregunta favorita. De hecho, la quería mencionar por si se me pasaba. Creo que, por ejemplo, si tomamos en cuenta México, y yo que soy originario de México, México es un país donde la innovación está brotando muchísimo. Hay muchas ideas, hay excelentes universidades, el potencial está ahí, las perspectivas están ahí. Nuestro rol a través de este tipo de diálogo que estamos teniendo con ustedes hoy, que lo tenemos de forma seguida y espero que lo tengamos de forma aún más regular. Espero que a través, por ejemplo, de Coparmex puedan subir aún más voces que traigan ese tipo de perspectivas. Nuestro rol es precisamente eso, es traducir el tipo de perspectivas que uno vive en los países para dárselas a los gobiernos y dárselas a la OCDE. Muchas veces en ese tipo de colaboración internacional hay mucha abstracción, lo cual es normal. Cuando ustedes tienen a 37 países en la mesa y cuando se está hablando de coordinación internacional, tiene que haber mucha abstracción. Pero para que en este proceso de abstracción no se pierda la parte tan importante de saber qué es lo que está pasando en tierra, como decimos en inglés, tenemos que tener la perspectiva de las pymes, de los innovadores, de los actores de salud. Entonces, ¿cómo podemos cumplir los objetivos de la OCDE y cómo podemos cumplir los objetivos que nosotros como sector privado querríamos que la OCDE tuviese a través de este tipo de coordinación, a través de este tipo de diálogo? Y creo que no tenemos suficientes ejemplos que podamos darle día al día a los gobiernos, porque mientras yo lo que he visto es cuando, como decimos en inglés, cuando la aguja se mueve, es cuando estamos hablando de un tema de política pública y traemos casos, ejemplos que demuestran el potencial de por ejemplo, las tecnologías digitales para la salud. Hasta no ver, no creer. Entonces, mientras más nosotros tengamos ese tipo de coordinación y más ese tipo de diálogo, más llegaremos a ese objetivo. Y todos los años organizamos un foro de salud donde Coparmex y los demás 55 Coparmex del mundo pueden subir ese tipo de perspectivas. Ese tipo de intercambio nos ayuda mucho a llegar a ese tipo de objetivos, porque
ahí es cuando tenemos una conversación muy franca con todos, con las ONGs, con los grupos de pacientes, con los gobiernos, y creo que lo que hemos visto es que hoy la coordinación y el diálogo entre sectores no es un lujo, es una necesidad. Muchas gracias, maestro Karami. Sin duda su participación es muy valiosa, muchísimas felicidades por sus logros y sin duda su trayectoria seguirá siendo la punta de lanza para todos los sistemas de salud.